Estás escuchando Un Día a la Vez. Texto para hoy se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, comenzando la lectura con el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta pobre mujer, de quien hemos leído, se iba desangrando. Su vida y su fuerza se le iba por un flujo de sangre. El amanecer de cada día estaba manchada con su dolencia. Le faltaba la fuerza de cumplir con sus obligaciones en su hogar. Además le faltaba la ilusión de vivir. Había llegado a un estado crítico de desesperación cuando oyó hablar de Jesús. Quisiera comparar esta mujer enferma con los que están enfermos espiritualmente. Muchos en el cuerpo de Cristo, muchos cristianos, están perdiendo su vitalidad sin encontrar un remedio. Al no descubrir la causa de su debilidad espiritual, no podemos parar este flujo de vida. La vida está en la sangre, dice la Biblia, y la vida espiritual de la Iglesia está en la presencia del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu, tenemos vida. Si contristamos el Espíritu Santo por nuestra forma de vivir, vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo la ilusión, vamos perdiendo la vitalidad, vamos perdiendo la fuerza para resistir a la tentación. Hay muchos de nosotros que acuden a conferencias y retiros espirituales y conciertos y seminarios, etc., pero a pesar de gastar su dinero, no sienten alivio. La inspiración de los retiros espirituales, de los campamentos, etc., dura poco tiempo. Y la desilusión vuelve a cubrirles como una neblina negra. Al no cambiar su forma de vivir y su forma de creer y su forma de actuar, pues todo vuelve a lo que llamamos la normalidad y se hacen tibios. Tibio significa la temperatura del ambiente en que se encuentran. Son cristianos tibios, ni fríos ni calientes. Vamos a estudiar ahora los pasos de esta mujer en la historia y aprender de ella la forma de curar esta hemorragia espiritual. En primer lugar, no se conformaba en ver a los apóstoles o, digamos, tomar fotos de la campaña evangelística. No quería ser un simple espectador. No se conformaba en poder decir, he estado en esa procesión, he observado al Maestro haciendo milagros y sanidades. Ahora, la presencia de Dios es grandioso y poder ver a Jesucristo es algo muy especial, pero ella deseaba más. No estaba satisfecha de sentir su presencia y de cantar unas alabanzas. Ella quería tocarle. Decía en sí, si puedo tan solo tocarle, seré sana. En segundo lugar, no permitió que nada o nadie la impidiese su propósito. Siempre habrá quienes se ofendan y dejen que otros les aparten del camino. No tienen un propósito fijo, son fácilmente desviados, se ofenden por alguna cosa en la iglesia y luego se desvían del Señor. Pero ella tenía que superar
una multitud que le apretaba al Señor. Tenía que superar los discípulos que actuaron como guardaespaldas. Ella tenía muchos obstáculos e impedimentos, pero su estado requería un esfuerzo sobrenatural. Tercero, ella no tenía dudas. Llegó a una conclusión de que si podía tan solo tocar el borde de su vestido, sería sana. Lo que ella se había propuesto, además de ser difícil, era una medida drástica. Tocar a Jesús, el sacerdote de Dios, estaba en contra de la ley de Moisés. Era porque tenía este flujo de sangre que se consideraba inmundo, intocable. ¿Cómo se podía tocar al Santo Cristo? Similarmente la Iglesia, los cristianos, tú y yo, si nos hemos contagiado con el contacto con el mundo, somos inmundos. Las inmundicias de la carne han ensuciado la Iglesia. Y la Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, se contaminó con nuestros pecados. Él se hizo pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado en la cruz. Se cargó con nuestros pecados para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Él llevó en su cuerpo la lepra de nuestros pecados para que nosotros podamos ser puros como Él es puro y santo como Él es santo. Si podemos tocarle con la mano de nuestra fe, seremos limpios. Hay varias indicaciones de que vamos perdiendo vida espiritual. Por ejemplo, se nota en la depresión, la desgana, la falta de ánimo, la debilidad ante la tentación, el amor al mundo. Todos son indicaciones que estamos perdiendo la vida. La Iglesia de Jesucristo tiene que volver a Dios en arrepentimiento y limpiarse debajo del lavacro de la palabra y limpiarse por la sangre de Jesucristo. Tenemos que decidir superar todos estos obstáculos, incluso las ofensas, los escándalos en la iglesia, y tocar de nuevo al Maestro Divino, al Santo Hijo de Dios. Muchos le apretaban a Jesús, le tocaban, pero solamente esta mujer tocó la fuente de vida que emana de Jesucristo. El Señor sintió que virtud había salido de Él. Todos le tocaban, pero solamente esta mujer le tocó en su momento de necesidad, en su desesperación. Hemos ido perdiendo fuerza, hay que admitirlo, por el afán de los negocios, por el afán del dinero, por no frenar los deseos carnales, por la falta de la oración en el altar familiar, por no estar comiendo el pan de Dios, por estar más atentos a los placeres que a nuestra devoción al Señor. También perdemos fuerza por las rencillas y las disputas en las casas. Perdemos fuerza por las contiendas y rivalidades y celos en la iglesia. Todas estas cosas nos han hecho ir perdiendo la vida espiritual. La debilidad de la iglesia se debe a su contagio con el mundo y su amor por las cosas que contristan el Espíritu Santo. Al tocar a Cristo, la vida de Dios te llena, te infunde con aliento, con fortaleza, con fe, con fuerza espiritual. Lo contrario nos puede pasar cuando rendimos a la tentación y las fuerzas diabólicas que absorben nuestras energías. Muchos van perdiendo su vida por no comer el pan de vida, por no comer la palabra de Dios cada día. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. Y la carne del Señor, Él es el Verbo hecho carne. Cuando tomamos el pan del cielo, tenemos fuerza.
El Señor nos enseña a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan natural nos sobra en este mundo, pero carecemos del pan del cielo. Porque no solo con pan vivirá el hombre, sino con cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Has leído la Biblia hoy? ¿Has estado en su presencia en esta mañana? Examina tu vida. ¿Cuál es la causa de esta hemorragia espiritual? La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y así sentimos debilitados. Si te das cuenta de tu estado real, no permites que nada o nadie te impide venir a Jesús. Es cuestión de vida o muerte. El que anda conforme la carne morirá. Tienes que alimentar y cuidar esa vida de Dios que has recibido. Las tinieblas de este siglo amenazan con apagar tu fuego, pero hoy puedes tocar al sanador por tu fe. No te conformes por solo escuchar un mensaje y sentir una emoción. Proponte tocarle. No permitas que la corriente te lleve a la ruina. Cristo está pasando. No hay tiempo que perder. No tendrás otra ocasión mejor que esta. Clama a Él ahora en tu debilidad. Tóquele. La virtud de Cristo te sanará y notarás en tu propio espíritu que la virtud de Jesucristo te ha sanado. Vamos a Dios en oración. En el nombre de Cristo, Señor, ponga tu mano sobre todo que han escuchado este mensaje. Y te doy las gracias. Amén y amén.